Ahora seguimos con el relato del día. Establecemos ahora una conexión con el exterior. Nos situamos en Ciudad de México. Allí trabaja un periodista de las Torres de Cotillas, allí publica investigaciones sobre corrupción, crimen organizado, migración y violaciones de derechos humanos. Manu Ureste, saludos desde la región de Murcia. ¿Qué tal? Pues un saludo desde la Ciudad de México. Estamos bastante lejos de la región, pero encantado de estar aquí contigo, Luis, y con tu auditorio. Igualmente, más de 10 años ya formando parte del equipo de periodistas de un medio digital independiente que se llama Animal Político. ¿Qué es lo último sobre lo que viene investigando? ¿Qué es lo próximo sobre lo que vamos a poder leerle? Pues sí, como dices, ya llevo un largo rato aquí en México trabajando, 14 años y 10 años en Animal Político, y recientemente acabo de publicar una investigación, un audiolibro que se llama Narcopandemia, Voces de la Violencia en tiempos de COVID, que básicamente es una compilación de crónicas de cómo uno de los grandes problemas de México, que es el crimen organizado, el narcotráfico, pues durante esta terrible pandemia sanitaria que también vivimos aquí, evidentemente, en este lado del mundo, en México, en América Latina, cómo el narcotráfico, el crimen organizado, los cárteles de la droga, digamos, se amoldaron para seguir aprovechando pues, la situación, ¿no? Para seguir lucrando, para seguir exprimiendo sus negocios de sangre a costa de la gente, ¿no? Y bueno, entonces este audiolibro, lo que van a escuchar, que se puede descargar en cualquier plataforma digital como Amazon, por ejemplo, o Google Play Libros, van a escuchar historias de cómo en México la gente de a pie, la gente que trabaja aquí, incluso pues, en las calles, limpiando zapatos, etcétera, pues durante la pandemia estaban casi más preocupados que por llevar dinero a sus casas con el cierre de empresas, el cierre de los empleos, estaban más preocupados en realidad por cómo iban a hacer para pagar las cuotas de extorsiones, que aquí le dicen la mordida, al narcotráfico, al crimen organizado, ¿no? Entonces es un amplio mosaico de historias, no solamente hay historias de empleados, también hay historias de los mismos soldados que trabajan aquí en México combatiendo el crimen organizado, pues cómo lo tuvieron que hacer en esta terrible pandemia, cómo el narcotráfico aprovechó el encierro, ¿no? Que también hubo aquí en México para pues seguir traficando con personas, llevándolas a la frontera de manera ilegal para fomentar este pues, terrible tráfico de personas sin documentos, tráfico de mujeres, ¿no? Y bueno, pues es una historia, como te decía, de 13 crónicas muy amplia, con voces muy distintas de cómo, pues eso, el crimen organizado, el narcotráfico en México no se detuvo ni mucho menos en esta pandemia sanitaria que, pues aunque ya está mucho más controlada afortunadamente con las vacunas, pues aquí en México continúa todavía fuerte, ¿no? Manu, cerca de una veintena de profesionales de la prensa han sido asesinados este año en México. ¿Cómo es ser un periodista allá? Y no solo eso, ¿cómo es publicar investigaciones, reportajes y crónicas sobre el tráfico de drogas y el crimen organizado? Sí, bueno, es realmente difícil. Creo que tan solo unos días mataron a otro compañero, asesinaron a otro periodista en Veracruz, un estado donde yo precisamente al que llegué desde Murcia a trabajar aquí. Es un estado muy violento para la prensa, muy violento en general, pero para la prensa en particular. Y bueno, pues México efectivamente es uno de los países, está considerado como uno de los países que sin estar en una guerra abiertamente o formalmente, como puede ser el caso de Ucrania, pues es uno de los países más violentos del mundo para ejercer la profesión periodística aquí, como decías, con una veintena de compañeros asesinados solamente en este año y más de 150 periodistas asesinados desde el año 2002. Por lo tanto, es un país, pues sí, es muy complicado hacer periodismo, especialmente periodismo de investigación, porque es un periodismo que revela pues muchas cosas que el poder, no solamente el crimen organizado o el narcotráfico, uno de los grandes problemas que seguimos teniendo en México, la prensa, es que entre los principales agresores de periodistas están los mismos funcionarios de gobierno, o sea, están los mismos gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal, quienes están agrediendo a la prensa de múltiples formas, no solamente físicamente, sino también pues, con campañas de desprestigio, de odio en redes sociales, con amenazas. Y bueno, pues efectivamente sí es realmente difícil hacer periodismo en México. Hay que tomar muchas precauciones, aunque si bien es cierto que en la Ciudad de México pues estamos un poco más resguardados, por así decirlo, como una especie de burbuja, por ser un medio nacional donde trabajamos, pero el periodismo en los estados como Veracruz, Tamaulipas,
Guerrero, que son estados ampliamente dominados por el crimen organizado, pues se vuelve todavía muchísimo más difícil la labor de los periodistas. Lo comentaba usted hace un instante, ha publicado un audiolibro en el que se narra cómo el crimen organizado se adaptó con agilidad a la pandemia para seguir exprimiendo a sus víctimas y nutriendo su negocio con sangre. El audiolibro se titula Narcopandemia, voces de la violencia en tiempos de COVID. Manu, el narco, la mafia, la maña, como se la conoce allí, no descansa ni en pandemia, ¿eh? No ha descansado ni cuando se ralentizaba la actividad económica de los mexicanos de a pie, ¿no? Sí, es algo asombroso, ¿no? Cómo el narcotráfico tiene esa habilidad extrema, ¿no? De adaptarse a cualquier circunstancia para seguir aprovechando, ¿no? Sus negocios de sangre. Yo, de hecho, este audiolibro nació un poco de la casualidad, porque fue justo cuando empezó la pandemia fuerte aquí en México, en marzo de 2020, cuando ya en España se veían los estragos de este virus. Aquí empezó a cerrarse la ciudad, la zona económica. Y yo salí a hacer crónicas para Animal Político, pero sobre cómo estaba cerrándose la ciudad, sobre cómo mucha gente que trabaja en el comercio informal aquí en México, que vende comida en la calle, etcétera, pues cómo se estaban quedando pues sin negocios, sin clientes, porque pues había un encierro importante de gente en una ciudad monstruosa de más de 20 millones de habitantes. De pronto estábamos viendo escenas de avenidas completamente vacías y esta gente pues no tenía de cómo ganar el sustento diario, porque es gente que si no trabaja a diario pues no come literalmente. Entonces me encontré con esta sorpresa de que había gente, mucha gente más preocupada realmente que por esto, estaba preocupada por, ok, y ahora sin ingresos, ¿cómo le voy a hacer para pagarle la extorsión que le tengo que pagar a la Unión Tepito, que es el cártel de la Ciudad de México, ¿no? Y así en múltiples lugares del país. O también vi cómo, por ejemplo, en lugares como en Tulum, en Quintana Roo, en el Caribe mexicano, el famoso Caribe mexicano, mientras toda América Latina estaba prácticamente cerrada por los países, aquí venían aviones llenos de turistas estadounidenses porque en Tulum los conciertos de música electrónica seguían. Y cuando tú hablabas con estos empresarios de cómo podían seguir estos conciertos a pesar de que la pandemia estaba muy fuerte, estaban muriendo muchas personas, lo que te decían es, bueno, es que el crimen organizado ya compró la droga para esos conciertos. Y el crimen organizado, el narco, es el que va a los ayuntamientos y les dice, este concierto de música electrónica se va a hacer sí o sí. Y aquí hay un dicho que es plata o plomo, es decir, o aceptas el dinero que te doy o atento a las consecuencias, que es el plomo, ¿no? Es la violencia, es los asesinatos, ¿no? Entonces es sorprendente, por eso hicimos esta historia de narcopandemia, ¿no? Y estas voces, son voces de gente de a pie, ¿no? Que te cuenta cómo en la pandemia pues el crimen organizado siguió afectando su vida de una manera brutal, ¿no? 13 historias reunidas en un audiolibro de 1 hora y 51 minutos. ¿Hay versión en papel o en digital ya para leer esta publicación? Todavía no está la versión en digital, pero esperamos que para este inicio de año que entra pueda estar por lo menos la versión en digital para que quien quiera leerlo pueda hacerlo, pero también la verdad que recomiendo mucho esta versión en audiolibro, es una versión diferente, es algo que también me propuso la editorial Penguin Random House, porque precisamente en pandemia es un formato que se ha desarrollado mucho, ¿no? El podcast, el audiolibro, y bueno, en este audiolibro lo narran un actor y una actriz que hacen una interpretación fantástica, ¿no? De cada una de las historias, y la verdad que creo que merece mucho la pena esta versión en audiolibro, pero insisto, yo creo que muy próximamente, a inicios de año, van a poder encontrar también la versión en digital. Manu, ¿se plantea usted regresar a España alguna vez a trabajar? ¿Se plantea volver a la región de Murcia o de momento solo viene para visitar a la familia y Mazarrón? Bueno, pues no sé, de momento es la gran pregunta del millón que me hace mucho mi familia, ¿no? De momento estoy bien aquí, pero vamos, yo mínimo una vez al año voy a Mazarrón, sin falta, es un lugar que me encanta, también obviamente las Torres de Cotilla, donde tengo mi casa, pero bueno, soy un nostálgico y créanme, un embajador de Murcia porque es mi tierra, me encanta y por supuesto que cada vez que tengo oportunidad hablo de Murcia y voy, ¿no? Voy a visitar ahí la región. Periodista muy reconocido en México, una profesión de riesgo alto en ese país, periodista premiado y es de aquí, de la región de Murcia, las Torres de Cotillas. Manu, un abrazo, cuídese, cuídate. Gracias por esta entrevista. Un abrazo, Luis, un abrazo grande hasta Murcia, cuídense mucho también por allá.